¿Cómo puede un esclavo fugitivo convertirse en un símbolo eterno de reconciliación y amor en Cristo? Soy Onésimo, y esta es mi historia. Una historia que comienza con una vida rota, llena de errores y desesperación, pero que fue transformada por el poder del Evangelio. Si alguna vez has sentido que no tienes valor o que tus errores son demasiado grandes para ser perdonados, esta historia es para ti. Mi vida no comenzó de manera heroica, ni siquiera honorable. Era solo un esclavo más, viviendo sin esperanza y cargado de resentimientos. Sin embargo, en los momentos más oscuros, cuando parecía que no había salida, Dios tenía un plan que yo no podía imaginar. Este es el testimonio de cómo la gracia de Dios no solo cambia vidas, sino que transforma corazones y relaciones. Dale like si crees que todos merecen una segunda oportunidad en la vida. Pero para entender mi transformación, debes conocer mis inicios. ¿Cómo era mi vida antes de conocer la libertad verdadera? Descúbrelo en el próximo capítulo. Mi vida como esclavo, servir sin esperanza. Nací en la casa de Filemón, un hombre respetado en la comunidad cristiana, conocido por su hospitalidad y fe. Pero a pesar de su bondad, yo no podía evitar sentirme atrapado en mi condición. Como esclavo, mi vida estaba limitada por cadenas invisibles que me robaban la alegría y los sueños. Cada día era un recordatorio de que mi existencia estaba controlada por otros y la esperanza de ser algo más parecía una ilusión. ¿Alguna vez te has sentido prisionero de tus circunstancias? Aunque Filemón me trataba con justicia, dentro de mí crecía un resentimiento que no podía ignorar. Servía porque no tenía opción, pero mi corazón clamaba por algo más. Veía a otros hombres libres caminar con propósito y anhelaba sentir esa libertad, ese sentido de pertenencia y significado. Pero ¿cómo podría un esclavo tener derecho a soñar? El resentimiento se convirtió en una semilla de rebeldía. Aunque Filemón hablaba de un Dios amoroso, yo no podía reconciliar esas palabras con mi realidad. Para mí, la libertad era solo una palabra, un sueño lejano que nunca podría alcanzar mientras permaneciera en esa casa. Entonces, un pensamiento comenzó a crecer: huir. Dejarlo todo atrás y buscar mi propio camino, sin importar el costo. ¿Qué harías si te sintieras atrapado en una situación injusta? Deja tu opinión en los comentarios. Mi deseo de libertad se transformó en acción, y así comenzó el momento que marcaría un antes y un después en mi vida. ¿Qué fue lo que me impulsó a tomar la decisión más arriesgada de mi vida? Te lo cuento en el próximo punto. La fuga, una huida cargada de miedo. El día que decidí escapar, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que, si me atrapaban, las consecuencias serían terribles. La ley romana no tenía piedad para los esclavos fugitivos. Podía ser encarcelado, torturado o incluso ejecutado. Pero a pesar de todo, mi deseo de libertad superaba cualquier temor. Tomé lo que pude cargar, incluyendo algunas posesiones de Filemón, y partí hacia lo desconocido. Mi destino era Roma, la ciudad más grande y caótica del mundo. Creía que podría perderme entre la multitud y comenzar de nuevo. Pero mientras mis pies avanzaban hacia la libertad, mi corazón seguía cargado de culpa y remordimiento. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había cometido un error que solo empeoraría mi situación? Cada paso me alejaba de mi pasado, pero el peso de mis acciones me seguía como una sombra. Roma era inmensa, y su caos me envolvió rápidamente. Pensé que podría empezar una nueva vida, pero la realidad era diferente. Sin amigos ni recursos, me encontré viviendo en la miseria, escondiéndome constantemente y temiendo que alguien me reconociera. Lo que yo había imaginado como una libertad total se convirtió en otra forma de esclavitud, una esclavitud al miedo, la soledad y la incertidumbre. Comparte este video si crees que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Pero lo que parecía ser el final de mi esperanza resultó ser el comienzo de un nuevo propósito. ¿Qué pasó en Roma que cambió mi vida para siempre?
Te lo revelo en el próximo capítulo. El encuentro con Pablo, una providencia divina. En medio de mi desesperación, sucedió algo que jamás hubiera imaginado. A través de una serie de eventos que solo pueden explicarse como providencia divina, me encontré cara a cara con Pablo, el apóstol de Cristo. En aquel entonces, él estaba bajo arresto domiciliario en Roma, pero incluso en esas circunstancias, su fe brillaba más fuerte que cualquier cadena. Pablo no me juzgó ni me rechazó. En lugar de eso, me escuchó. Compartí con él mi historia, mi fuga, mi culpa y mi temor. Para mi sorpresa, no mostró enfado ni desprecio, sino una compasión que nunca antes había experimentado. Me habló de un amor que trasciende las fallas humanas, un amor que encuentra a los perdidos y los lleva a la libertad verdadera. Aquella conversación fue solo el principio. Pablo me habló de Cristo, del sacrificio que hizo por todos nosotros, incluso por alguien como yo. Cada palabra que salía de su boca parecía romper las cadenas invisibles que habían atado mi alma durante años. Por primera vez, entendí que mi verdadera esclavitud no era a Filemón ni a la sociedad, sino al pecado que había en mi corazón. ¿Has tenido un encuentro que cambió tu vida para siempre? Compártelo en los comentarios. Fue este encuentro el que me llevó a tomar la decisión más importante de mi vida, aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Cómo ese momento transformó todo en mi vida? Lo descubrirás en el próximo capítulo. Mi conversión, aceptando a Cristo como mi libertador. Sentado frente a Pablo, escuché algo que nunca antes había entendido. La verdadera libertad no tiene que ver con las cadenas externas, sino con el estado de tu alma. Mientras hablaba de Cristo, sentí que cada palabra penetraba mi corazón. Él me habló del amor incondicional de Dios, del sacrificio de Jesús en la cruz y de cómo la gracia puede redimir incluso al más perdido. Fue como si una luz comenzara a iluminar la oscuridad en la que había estado viviendo. Por primera vez, comprendí que mi valor no estaba definido por mi pasado, por mi estatus como esclavo o por los errores que había cometido. Dios me veía como su hijo, alguien digno de ser amado y rescatado. Aceptar a Cristo no fue una decisión fácil, significaba enfrentar mis pecados, admitir mis errores y entregar mi vida a un propósito mayor. Pero en ese momento, sentí que no había otra opción. Me arrodillé y, con lágrimas en los ojos, le entregué mi vida a Cristo. Aquel instante marcó un antes y un después en mi existencia. Sentí como si un peso inmenso se levantara de mis hombros. Era libre, no porque hubiera escapado de Filemón, sino porque Cristo había roto las cadenas que ataban mi alma. Pero con esa libertad vino una nueva responsabilidad. Debía enfrentar las consecuencias de mi pasado y caminar en obediencia a la voluntad de Dios. Dale like si crees que Jesús es el único que puede hacernos realmente libres. Mi camino hacia la redención no terminó con mi conversión, de hecho, recién comenzaba. ¿Qué pasó cuando decidí confesar mis pecados a Pablo y enfrentar la verdad de mi historia? Te lo cuento en el próximo capítulo. Confesión a Pablo, admitiendo mi pecado. Después de aceptar a Cristo, sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Pablo me había hablado de la importancia de confesar nuestros pecados, de traer nuestras fallas a la luz para que Dios pudiera trabajar en nosotros. Así que reuní el valor y le conté todo, mi fuga de la casa de Filemón, los bienes que había robado, mi resentimiento y mi temor. A medida que hablaba, sentí que cada palabra era una carga que se soltaba de mi corazón. Pablo me escuchó pacientemente, sin interrumpirme ni juzgarme. Cuando terminé, esperaba reproches o condena, pero en lugar de eso, me ofreció esperanza. Me recordó que en Cristo, nuestros pecados son perdonados, pero también me desafió a enfrentar las consecuencias de mis actos con valentía y fe. Fue un momento transformador. Confesar mis errores no solo me liberó de la culpa, sino que también me permitió comenzar a sanar. Pablo me animó a no temer, asegurándome que Dios estaba conmigo y que Él tenía un plan para mi vida.
Esa conversación me preparó para lo que vendría después, un acto de reconciliación que cambiaría no solo mi vida, sino también la de Filemón. ¿Qué tan difícil ha sido para ti admitir tus errores? Cuéntanos cómo lo hiciste. Pablo no solo me perdonó, sino que también ideó un plan que requeriría más valentía de la que jamás había imaginado. ¿Qué decisión cambió el rumbo de mi vida? Lo descubrirás en el próximo capítulo. La carta a Filemón, una súplica por reconciliación. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió una carta dirigida a Filemón. En esa carta, él no solo intercedía por mí, sino que también pedía algo extraordinario, que Filemón me recibiera no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Era un mensaje revolucionario en una sociedad donde los esclavos eran vistos como propiedad y no como personas. La carta no era solo un acto de intercesión, era un llamado a la reconciliación y al perdón. Pablo apelaba al amor de Filemón, recordándole que ambos eran hermanos en la fe y que, en Cristo, no hay diferencia entre esclavo y libre. También asumió la responsabilidad de cualquier deuda que yo pudiera haber dejado, demostrando el verdadero amor sacrificial que Cristo nos enseñó. Al recibir esta carta, sabía que contenía mi esperanza de un nuevo comienzo, pero también entendía que Filemón tendría que tomar una decisión difícil. La carta representaba algo más grande que mi historia personal, era un reflejo del Evangelio en acción, un mensaje de gracia, perdón y unidad en Cristo. Comparte este video si crees en el poder de la reconciliación. Con la carta en mano, estaba listo para regresar a Colosas, enfrentando los temores de mi pasado. ¿Cómo enfrenté el camino de regreso y lo que me esperaba en la casa de Filemón? Acompáñame al próximo capítulo para descubrirlo. El retorno a Colosas, enfrentar el pasado. El camino de regreso a Colosas fue uno de los viajes más difíciles de mi vida. Cada paso que daba estaba lleno de incertidumbre y temor. ¿Qué pasaría si Filemón no aceptaba la carta? ¿Si decidía castigarme por mi fuga? La ley romana estaba de su lado, y yo sabía que mi destino dependía de su misericordia. Sin embargo, una parte de mí confiaba en que Dios estaba obrando. A medida que me acercaba a la casa de Filemón, los recuerdos de mi vida como esclavo regresaban con fuerza. Las tareas que realizaba, las emociones de resentimiento y frustración, todo volvía como una ola imparable. Pero junto a esos recuerdos, también estaba la promesa de Cristo: en mí eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Esa verdad era mi ancla mientras enfrentaba el peso de mi pasado. Cuando finalmente llegué a la puerta de la casa, sostuve la carta con fuerza, respiré profundamente y llamé. Sabía que el próximo momento definiría el resto de mi vida, pero también sabía que no estaba solo. Cristo estaba conmigo, y eso era suficiente para enfrentar cualquier cosa. ¿Qué harías si tuvieras que enfrentar tu pasado? Comparte tus pensamientos. En esa casa, me esperaba algo que nunca imaginé: el poder del perdón en acción. ¿Cómo reaccionó Filemón al verme de nuevo? Descúbrelo en el próximo capítulo. El encuentro con Filemón, perdón y gracia. Al abrirse la puerta, ahí estaba Filemón. Su rostro reflejaba sorpresa, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Antes de que pudiera decir algo, le entregué la carta de Pablo con manos temblorosas. Él tomó el pergamino, lo desenrolló y comenzó a leer. Cada palabra parecía penetrar su corazón, y mientras avanzaba, noté cómo sus expresiones cambiaban, de sorpresa, a reflexión y finalmente, a comprensión. Cuando terminó de leer, levantó la mirada hacia mí. Pero no había ira en sus ojos, sino algo inesperado: lágrimas. Se acercó a mí, y con una voz temblorosa, dijo: Onésimo, ya no eres mi esclavo. Ahora eres mi hermano en Cristo. En ese momento, el peso de mi pasado se derrumbó. Sentí el poder del perdón atravesar mi vida como un río de gracia. Filemón me abrazó,
y yo, incapaz de contener las lágrimas, le agradecí entre sollozos. Este acto de perdón no solo transformó nuestra relación, sino que también impactó a quienes estaban presentes. Los demás esclavos, la familia de Filemón, todos vieron cómo el Evangelio se manifestaba de manera tangible. Ese día entendí que el perdón no solo libera al que lo recibe, sino también al que lo otorga. En el abrazo de Filemón, experimenté el amor de Cristo de una manera que nunca antes había conocido. Dale like si crees que el perdón puede sanar cualquier relación. Pero esta reconciliación no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa en mi vida. ¿Qué sucedió cuando descubrí mi nueva identidad en Cristo? Te lo revelaré en el próximo capítulo. Una nueva identidad, hermano en Cristo. Desde aquel día, mi vida cambió radicalmente. Ya no era Onésimo, el esclavo fugitivo. Ahora era Onésimo, el hermano amado en Cristo. Esta nueva identidad no estaba basada en mi pasado ni en lo que otros pensaban de mí, sino en lo que Dios decía que yo era. Sentí una libertad que iba más allá de lo físico, era una libertad espiritual que me llenaba de gozo y propósito. Filemón me trató como a un igual, un gesto que era revolucionario en una sociedad donde la esclavitud definía las relaciones. Él me invitaba a cenar con su familia, me escuchaba cuando hablaba, y juntos compartíamos nuestras experiencias de fe. Este cambio no solo transformó nuestra relación, sino que también impactó a la comunidad de creyentes en Colosas. Nuestra historia se convirtió en un testimonio vivo del poder del Evangelio. Entendí que mi nueva identidad no solo era un privilegio, sino también una responsabilidad. Como hermano en Cristo, debía vivir de manera que reflejara el amor y la gracia que había recibido. Mis acciones, palabras y decisiones debían estar alineadas con mi fe. Esa identidad renovada fue el motor que me llevó a servir a Filemón y a la iglesia con un corazón lleno de gratitud y devoción. ¿Qué significa para ti ser hermano en Cristo? Comparte tu perspectiva. Pero este cambio en mi vida no era solo para mi beneficio, Dios tenía un propósito más grande que cumplir. ¿Cómo empecé a servir con un nuevo corazón y propósito? Acompáñame en el siguiente capítulo para descubrirlo. Sirviendo a Filemón con un nuevo corazón. Después de la reconciliación, volví a trabajar en la casa de Filemón, pero esta vez, algo era diferente. Mi servicio ya no estaba marcado por el resentimiento o la obligación, sino por el amor y la gratitud. Cada tarea que realizaba, por más simple que fuera, la hacía como si estuviera sirviendo al mismo Cristo. Este cambio no pasó desapercibido. Los demás en la casa notaron mi actitud renovada y comenzaron a preguntar qué había sucedido. Filemón y yo también empezamos a trabajar juntos en la iglesia de Colosas. Él me confiaba tareas importantes, sabiendo que ahora era una persona transformada. Me alentaba a compartir mi testimonio con los demás creyentes, y poco a poco, mi historia se convirtió en una fuente de esperanza para quienes luchaban con el perdón, la reconciliación o la culpa. A través de mi servicio, Dios estaba usando mi vida para impactar a otros. Este tiempo fue crucial para mi crecimiento espiritual. Aprendí que el servicio no es una carga, sino una oportunidad para glorificar a Dios y edificar a los demás. En cada tarea, desde ayudar en la iglesia hasta consolar a alguien en necesidad, sentía que estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios me había llamado. Mi corazón se llenaba de gozo al ver cómo mi pasado, antes lleno de errores, ahora se usaba para traer gloria a su nombre. Dios tenía más planes para mí, no solo me cambió a mí, sino también a quienes estaban a mi alrededor. Pero esta transformación personal era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Cómo mi reconciliación se convirtió en un testimonio para toda la iglesia? Te lo revelo en el próximo capítulo. Testimonio de reconciliación, inspirando a otros. La historia de mi reconciliación con Filemón rápidamente se extendió entre los creyentes en Colosas y más allá.
Las personas veían en nuestra relación un ejemplo vivo de lo que el Evangelio podía lograr: transformar corazones, restaurar relaciones y romper las barreras sociales que dividían a las personas. Filemón y yo nos convertimos en un testimonio ambulante de la gracia de Dios. En las reuniones de la iglesia, a menudo compartíamos nuestra experiencia, no para glorificarnos a nosotros mismos, sino para mostrar el poder de Cristo. Hablábamos de cómo el perdón de Dios había sanado nuestras vidas y cómo ese mismo perdón estaba disponible para todos. La gente escuchaba atentamente y muchos se sentían desafiados a buscar la reconciliación en sus propias vidas. El impacto de nuestra historia no se limitó a los creyentes, incluso aquellos que no conocían a Cristo comenzaron a interesarse en el mensaje del Evangelio. Entendí que mi vida ya no me pertenecía. Mi testimonio era una herramienta que Dios estaba usando para tocar corazones y transformar comunidades. Cada vez que alguien se acercaba y me decía, "Tu historia me ha dado esperanza", sentía que todo lo que había pasado valía la pena. La reconciliación no era solo un acto entre Filemón y yo, era un reflejo del amor y la unidad que Cristo quiere para su iglesia. ¿Crees que la reconciliación puede ser un testimonio poderoso? Comparte tu historia. Pero el impacto de esta reconciliación no se detuvo allí. Dios tenía un propósito aún mayor para mi vida. ¿Qué papel jugué en la iglesia de Colosas y cómo descubrí mi verdadero llamado? Lo sabrás en el próximo capítulo. El impacto de la carta de Pablo en la iglesia. La carta que Pablo escribió a Filemón no fue simplemente un mensaje de reconciliación personal, se convirtió en un tesoro espiritual para la iglesia de Colosas y más allá. En sus palabras, Pablo no solo abogaba por mi libertad física, sino por la transformación de toda una comunidad. La carta hablaba de igualdad en Cristo, donde no hay esclavos ni libres, sino una familia unida por la fe. Cada vez que la carta era leída en las reuniones de la iglesia, las personas sentían el peso de su mensaje, desafiados a vivir según los principios del amor y la gracia. Los ancianos de la iglesia y los nuevos creyentes veían en esa carta un reflejo del carácter de Cristo. Filemón, al leerla públicamente, se convertía en un ejemplo vivo de obediencia al llamado de Dios. Y yo, de pie junto a él, era un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la redención. Cada palabra resonaba en los corazones de quienes escuchaban, sembrando semillas de cambio en sus propias relaciones y vidas espirituales. Con el tiempo, la carta trascendió las fronteras de Colosas y comenzó a circular entre otras iglesias. Pastores y líderes la usaban como ejemplo de cómo el Evangelio no solo transforma al individuo, sino también a las estructuras sociales y comunitarias. La influencia de esta carta iba más allá de lo que Pablo, Filemón o yo podríamos haber imaginado. Era un eco del amor de Cristo, un llamado a la unidad y a la reconciliación que sigue resonando hasta hoy. Daulac, si crees que el Evangelio es un mensaje de esperanza para todos. Pero mi vida no se detuvo ahí. Este impacto en la iglesia marcó el inicio de un nuevo propósito. ¿Cómo encontré mi lugar en la iglesia de Colosas? Descúbrelo en el siguiente capítulo. Mi rol en la iglesia de Colosas, un nuevo propósito. Mi regreso a Colosas no solo me reintegró a la casa de Filemón, también me abrió las puertas de la iglesia local. Allí encontré un lugar donde podía compartir mi testimonio y servir a los demás con mi experiencia y fe renovada. Filemón, respetado líder de la comunidad, me alentó a participar activamente y la congregación me recibió con brazos abiertos. Aunque algunos inicialmente tenían dudas sobre mi pasado, pronto vieron en mí a un hombre transformado por la gracia de Dios. Comencé ayudando en las tareas prácticas de la iglesia, distribuyendo alimentos a los necesitados, organizando las reuniones y alentando a los hermanos en su caminar espiritual. Pero pronto entendí que Dios tenía algo más grande para mí. Mi testimonio se convirtió en una herramienta poderosa para inspirar a otros, especialmente a aquellos que se sentían atrapados por su pasado o por las barreras sociales. Mi historia les mostraba que, en Cristo, no hay límites para la redención.
Este nuevo propósito me llenó de una pasión que nunca había conocido. Ver cómo Dios usaba mi vida para impactar a otros era una experiencia que me daba fuerza y dirección. En cada palabra que compartía, sentía la presencia de Dios guiándome. Entendí que no estaba en Colosas por casualidad, Dios me había colocado allí con un propósito divino, y estaba listo para cumplirlo. ¿Cómo sirves a tu comunidad de fe? Déjanos tu respuesta. Pero el servicio no era el único aspecto de mi transformación. Mientras servía, también crecía espiritualmente. ¿Qué aprendí sobre mi relación con Cristo en este proceso? Lo descubrirás en el siguiente capítulo. Crecimiento espiritual, conociendo más a Cristo. A medida que pasaba el tiempo en Colosas, mi relación con Dios se profundizaba de maneras que nunca antes había experimentado. Las palabras de Pablo resonaban en mi corazón: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cada día me recordaba que mi identidad ya no estaba definida por mi pasado, sino por mi posición en Cristo. Esa verdad se convirtió en mi ancla, especialmente cuando enfrentaba dudas o desafíos. Participar en la iglesia me permitió aprender más sobre las Escrituras. Filemón y otros líderes me guiaron en el estudio de la palabra, ayudándome a comprender los principios del Evangelio de una manera más profunda. Las enseñanzas de Pablo, especialmente sobre el amor, la humildad y el perdón, no eran solo conceptos teóricos para mí, eran verdades que vivía cada día. Estas lecciones me prepararon para enfrentar el mundo con una perspectiva renovada y una fe inquebrantable. También descubrí el poder de la oración en mi crecimiento espiritual. Cada vez que me arrodillaba para hablar con Dios, sentía su presencia dándome dirección y paz. Oraba por aquellos que aún estaban atrapados en cadenas, ya fueran físicas o espirituales, y pedía que Dios los liberara como lo había hecho conmigo. Mi relación con Cristo se volvió más íntima, y con cada paso de fe, sentía que estaba siendo moldeado a su imagen. Con este crecimiento, Dios me llevó a nuevas oportunidades de servicio. Pero no caminé este viaje solo, tuve un mentor que me guió en cada paso. ¿Cómo Pablo influyó en mi vida como mentor y amigo? Acompáñame en el próximo capítulo para descubrirlo. Mi relación con Pablo, mentor y amigo. Desde el momento en que conocí a Pablo en Roma, mi vida cambió para siempre. Él no solo fue el instrumento que Dios usó para llevarme a Cristo, sino también un mentor y amigo que me guió en mi caminar espiritual. Pablo veía en mí un potencial que yo mismo no podía imaginar. Con paciencia y sabiduría, me enseñó los principios del Evangelio y me mostró cómo aplicarlos en mi vida diaria. Su amor por Cristo era contagioso, y yo deseaba tener esa misma pasión. Pablo no era un hombre que evitara las verdades difíciles. Me confrontaba con amor cuando veía actitudes o pensamientos que no estaban alineados con la palabra de Dios. Pero también me alentaba constantemente, recordándome que en Cristo todo era posible. Sus cartas, llenas de sabiduría divina, no solo eran para las iglesias, muchas de sus enseñanzas fueron compartidas conmigo en conversaciones privadas. Cada palabra que me decía era como una semilla que germinaba en mi corazón. Además de ser mi mentor, Pablo era un amigo cercano. Compartíamos momentos de oración, risas y hasta lágrimas. Me hablaba de sus propias luchas y me mostraba que incluso los más grandes siervos de Dios enfrentan desafíos. Esa transparencia me inspiraba y me recordaba que no estaba solo en mi viaje espiritual. Pablo fue un modelo para mí, no solo en palabras, sino en acciones, y su influencia marcó profundamente mi vida y mi ministerio. Comenta si has tenido un mentor espiritual que te haya guiado. Pero Pablo no solo me ayudó a crecer, también me mostró cómo usar mi experiencia para ayudar a otros. ¿Cómo extendí la gracia que recibí a quienes estaban en situaciones similares a la mía? Te lo contaré en el siguiente capítulo. Ayudando a otros esclavos, extender la gracia. El cambio que Dios había obrado en mi vida no podía quedarse en mí. Tenía que compartirlo con aquellos que aún vivían atrapados en cadenas físicas y espirituales.
Sabía lo que significaba ser esclavo, no solo de un amo humano, sino también del miedo, la culpa y el resentimiento. Por eso, me acerqué a otros esclavos en Colosas y en los lugares donde el Señor me permitió ir, compartiendo mi testimonio y el mensaje del Evangelio. Les hablaba de cómo Cristo había transformado mi vida, dándome una libertad que el mundo no podía quitarme. Muchos de ellos vivían en desesperanza, convencidos de que su situación nunca cambiaría. Yo les mostraba que, aunque sus circunstancias externas siguieran siendo difíciles, la libertad interior que Cristo ofrece supera cualquier opresión terrenal. Veía cómo sus ojos se iluminaban al escuchar que, en Cristo, no había esclavo ni libre, y que todos éramos iguales ante Dios. Ese mensaje resonaba profundamente en ellos, trayendo esperanza y consuelo. También me esforcé por ser un ejemplo de la gracia que predicaba. Trataba a todos con amor y respeto, recordándoles que, en Cristo, éramos una familia. Ayudaba a los esclavos a encontrar maneras de fortalecer su fe a pesar de las dificultades. Orábamos juntos, estudiábamos la palabra y celebrábamos pequeños momentos de victoria espiritual. Mi misión era mostrarles que, aunque el mundo los veía como insignificantes, Dios los veía como valiosos y amados. ¿Cómo podrías ayudar a alguien en una situación difícil? Comparte tu idea. Pero Dios no solo me llamó a ser una voz para los esclavos, también me llevó a un viaje que cambiaría mi perspectiva de servicio. ¿Cómo fue mi experiencia viajando con Pablo? Descúbrelo en el siguiente capítulo. Viaje misionero con Pablo, llevando el Evangelio. Cuando Pablo me invitó a acompañarlo en uno de sus viajes misioneros, sentí una mezcla de emoción y temor. Era un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Acepté, sabiendo que Dios me había preparado para este momento. Durante nuestro viaje, experimenté de primera mano lo que significaba entregar tu vida completamente al servicio de Cristo. Viajamos a lugares donde el Evangelio no era conocido, enfrentando desafíos, peligros y rechazo, pero también presenciando milagros y corazones transformados. En cada ciudad, veía a Pablo predicar con un fervor que solo podía venir del Espíritu Santo. Observaba cómo interactuaba con las personas, adaptando su mensaje para llegar a judíos, gentiles, ricos y pobres. Aprendí de él que el Evangelio no tiene barreras, es un mensaje universal que trasciende culturas y contextos. Me alentó a compartir mi testimonio en varias ocasiones, mostrándome que mi historia era una herramienta poderosa en las manos de Dios. También vi el costo del ministerio. Hubo momentos en que enfrentamos persecución, hambre y agotamiento. Pero en medio de estas pruebas, aprendí a depender completamente de Dios. Pablo me enseñó a orar sin cesar, a alabar en medio de la adversidad y a mantener la fe incluso cuando todo parecía perdido. Este viaje no solo fortaleció mi fe, sino que también me preparó para el llamado que Dios tenía reservado para mí. Comparte este video si crees que Dios puede usarnos sin importar nuestro pasado. Pero este viaje misionero era solo el principio. Dios tenía planes aún más grandes para mí. ¿Cómo me preparó para el liderazgo? Acompáñame en el siguiente capítulo. Nombrado líder de la iglesia, Onésimo, el pastor. Después de regresar de mi viaje con Pablo, los líderes de la iglesia en Colosas comenzaron a notar cómo Dios estaba trabajando en mi vida. Mi compromiso con el Evangelio, mi testimonio de transformación y mi amor por los demás me abrieron puertas inesperadas. Finalmente, fui llamado a servir como líder de una iglesia local. Para alguien que había comenzado su vida como esclavo fugitivo, esta responsabilidad era una muestra del increíble poder de la gracia de Dios. Como pastor, mi enfoque era guiar a la congregación hacia una relación más profunda con Cristo. Les recordaba constantemente que en Él éramos una nueva creación, libres del poder del pecado y reconciliados con Dios. Usaba mi testimonio como una forma de conectar con las personas, especialmente con aquellos que luchaban con su pasado o con sentimientos de indignidad. Les enseñaba que Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados.
También enfrenté desafíos como líder. No todos en la iglesia estaban dispuestos a aceptar a alguien con mi trasfondo. Pero cada obstáculo me llevó a depender más de Dios, quien me dio la sabiduría y la paciencia necesarias para liderar con humildad y amor. Aprendí que el liderazgo no se trata de autoridad, sino de servicio. Mi objetivo era reflejar el corazón de Cristo en todo lo que hacía, guiando a la iglesia hacia la unidad y el crecimiento espiritual. ¿Qué cualidades crees que debe tener un líder espiritual? Déjanos tu opinión. Pero ser pastor no era un camino fácil. Enfrenté pruebas que fortalecieron mi carácter y mi fe. ¿Cómo superé estos desafíos? Te lo contaré en el siguiente capítulo. Los desafíos del liderazgo, fortalecido por la fe. Ser líder de una iglesia local me enseñó que el ministerio no está exento de pruebas. Había momentos en los que me sentía abrumado por las responsabilidades, las críticas y las expectativas. Algunas personas cuestionaban mi capacidad debido a mi pasado, mientras que otras simplemente no entendían mi enfoque en la reconciliación y la gracia. Estas experiencias me llevaron a arrodillarme constantemente ante Dios, pidiéndole fortaleza, sabiduría y dirección. Enfrenté conflictos internos en la iglesia, diferencias de opinión entre los miembros y desafíos externos de una sociedad que aún no entendía completamente el mensaje del Evangelio. Pero en cada dificultad vi la mano de Dios obrando, enseñándome a ser paciente y a confiar en su tiempo. Cada prueba era una oportunidad para crecer, no solo como líder, sino también como hijo de Dios. Aprendí que mi dependencia de Él era la clave para superar cualquier obstáculo. A través de estas experiencias, mi fe se profundizó. Entendí que el liderazgo no se trata de tener todas las respuestas, sino de ser un siervo fiel que apunta a Cristo en todo momento. Dios usó cada desafío para refinarme, enseñándome lecciones de humildad, perseverancia y amor incondicional. A medida que pasaban los años, veía cómo mi carácter era moldeado para reflejar más a Cristo, y por ello, cada prueba valió la pena. Dios usó estas pruebas para refinar mi carácter y mi ministerio. Pero mi historia no terminaba aquí. ¿Cómo mi vida se convirtió en una inspiración para las generaciones futuras? Acompáñame en el próximo capítulo. Inspirando a las generaciones futuras. Mi vida, aunque marcada por un comienzo lleno de errores y esclavitud, se convirtió en un faro de esperanza para quienes luchaban con su pasado o su posición en la sociedad. A través de mi historia, las personas entendieron que Dios no ve nuestras circunstancias externas, sino el corazón dispuesto a arrepentirse y seguir su camino. Mi testimonio era un recordatorio constante de que la gracia de Dios puede transformar incluso a quienes se consideran indignos. Los jóvenes en la iglesia, especialmente aquellos que enfrentaban pobreza, discriminación o rechazo, se acercaban a mí en busca de consejo. Les hablaba de la libertad que Cristo trae, una libertad que no depende de las cadenas terrenales. Les recordaba que, si Dios podía usarme a mí, un esclavo fugitivo, para su gloria, entonces ellos también tenían un propósito divino que cumplir. Mi historia les daba fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estaban definidos por su pasado. Además, mi reconciliación con Filemón era un ejemplo vivo de cómo el Evangelio puede sanar las relaciones más rotas. Las familias, los amigos y los compañeros de trabajo comenzaban a reflexionar sobre cómo podían perdonar y buscar la paz en sus propias vidas. Este impacto no solo se sintió en Colosas, sino también en las comunidades vecinas, donde el mensaje del Evangelio se extendía a través de cada vida tocada por mi testimonio. Dale like si crees que nuestras vidas pueden ser un testimonio para otros. Pero mi influencia no se limitaba a inspirar, también ayudaba a transformar comunidades enteras. ¿Cómo mi relación con Filemón cambió nuestro entorno? Descúbrelo en el próximo punto. La influencia de Filemón, una comunidad transformada. La reconciliación con Filemón no solo fue un acto personal entre nosotros, fue una declaración pública de lo que Cristo podía hacer. Filemón,
Siendo un líder respetado en la comunidad, permitió que nuestra historia se convirtiera en un ejemplo para todos. Su trato hacia mí, no como esclavo, sino como hermano, desafiaba las normas culturales de la época y mostraba el poder transformador del Evangelio en acción. Otros amos en Colosas comenzaron a notar el cambio en Filemón. Veían cómo trataba a sus esclavos con dignidad y amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Poco a poco, su actitud inspiró a otros a cuestionar las estructuras de poder injustas y a buscar formas de reflejar la justicia y la misericordia de Dios en sus propias relaciones. Nuestra reconciliación no solo afectó nuestras vidas, sino que inició un movimiento de cambio en la comunidad. La iglesia local también fue profundamente impactada. Los sermones de Filemón y mis enseñanzas compartidas enfatizaban la unidad en Cristo, donde no había distinción entre esclavos y libres. Las divisiones sociales comenzaron a desmoronarse y la comunidad cristiana en Colosas se fortaleció como un reflejo del cuerpo de Cristo en acción, unida, amorosa y comprometida con la verdad. ¿Cómo crees que el cambio en una persona puede influir en una comunidad? Comparte tu opinión. Pero nuestra historia de reconciliación no solo impactó a nuestra comunidad, dejó un legado que resonaría a través de los siglos. ¿Cómo se convirtió mi vida en un mensaje eterno? Acompáñame en el próximo punto. Una vida marcada por el perdón. El perdón fue la clave que desbloqueó mi libertad verdadera. Mi vida entera fue un testimonio del poder del perdón, el perdón que Dios me otorgó, el perdón que recibí de Filemón y el perdón que aprendí a otorgar a mí mismo. Este acto de gracia no solo transformó mi vida, sino que se convirtió en el eje central de mi mensaje a los demás. Enseñaba que el perdón no solo beneficia al que lo recibe, sino también al que lo da, liberándolo del peso del rencor. En mis enseñanzas, enfatizaba que el perdón no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Requiere humildad, amor y una profunda confianza en Dios. Usaba mi historia como ejemplo, recordando a todos que si Dios pudo usar la reconciliación entre un esclavo y su amo para su gloria, entonces podía obrar milagros similares en sus vidas. Este mensaje resonaba especialmente entre aquellos que habían sido heridos o traicionados. En cada rincón al que llegaba, veía corazones endurecidos ablandarse con el mensaje del Evangelio. Familias rotas se reconciliaban, comunidades divididas se unían, y las personas comenzaban a vivir con una libertad que nunca antes habían experimentado. Mi vida era un recordatorio constante de que, en Cristo, el perdón no es solo un mandato, sino un regalo que transforma vidas. Dale like si crees en el poder transformador del perdón. Pero mi vida no solo se definía por el perdón, también por el llamado a servir en las misiones más desafiantes. ¿Cómo enfrenté este desafío con Pablo? Descúbrelo en el próximo punto. Pablo y mi última misión, la expansión del Evangelio. Antes de que Pablo fuera llevado a su destino final, me pidió que lo acompañara en una misión que marcaría el cierre de su ministerio terrenal. Sabíamos que el camino estaría lleno de peligros, pero también estaba lleno de oportunidades para llevar el Evangelio a lugares que aún no habían escuchado de Cristo. Fue una experiencia que consolidó mi fe y mi determinación de seguir el llamado de Dios, sin importar el costo. Viajamos a regiones remotas, enfrentando oposición tanto de las autoridades como de aquellos que se aferraban a sus antiguas creencias. Cada pueblo que visitábamos presentaba nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para predicar el mensaje de salvación. Pablo, incluso en su debilidad física, seguía predicando con un fervor que inspiraba a todos los que lo escuchaban. Yo, a su lado, veía cómo el Espíritu Santo obraba de maneras que superaban nuestra comprensión. Durante este tiempo, aprendí que el servicio a Dios requiere sacrificio, pero también ofrece recompensas eternas. No había mayor alegría que ver a las personas aceptar a Cristo y experimentar la libertad que Él ofrece. Esta misión no solo fortaleció mi fe, sino que también me preparó para los desafíos que enfrentaría como líder en el futuro. Fue un tiempo de aprendizaje,
crecimiento y una profunda conexión con el propósito de Dios, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para compartir tu fe? Déjanos tu reflexión. Pero mi servicio no terminó ahí. Dios me llamó a un lugar donde mi testimonio sería una luz para muchos más. ¿Cómo impacté la iglesia en Efeso? Te lo contaré en el próximo punto. Mi servicio en Efeso, fortaleciendo la iglesia. Después de mi tiempo con Pablo, Dios me llevó a Efeso, una ciudad llena de vida, comercio y también de idolatría. Aquí, el mensaje del Evangelio estaba creciendo, pero no sin resistencia. Me uní a la comunidad cristiana para servir como líder y maestro, ayudando a edificar una iglesia que no solo sobreviviera a la oposición, sino que prosperara en la fe. Mi experiencia como esclavo convertido en hermano en Cristo era un testimonio poderoso que resonaba con muchos en esta ciudad diversa. En Efeso, trabajé estrechamente con otros líderes cristianos para enseñar las Escrituras, discipular a nuevos creyentes y fortalecer a la iglesia local frente a las amenazas externas e internas. Las enseñanzas de Pablo seguían siendo una guía para nosotros, y mi historia personal se convirtió en un ejemplo de la reconciliación que Cristo trae a todos los aspectos de la vida. Ayudé a organizar reuniones, oraciones y programas para ayudar a los más necesitados, asegurándome de que nuestra iglesia reflejara el amor y la justicia de Dios. Los desafíos no faltaban. Había tensiones entre los nuevos creyentes que provenían de diferentes contextos sociales y religiosos, pero nuestra insistencia en la unidad en Cristo superó cualquier barrera. En nuestras reuniones, recordaba a todos que en Cristo no hay esclavo ni libre, sino que todos somos iguales ante Dios. Efeso se convirtió en un faro de esperanza, una comunidad vibrante de fe que inspiró a otras iglesias en la región. Comparte este video si crees en la importancia de construir comunidades de fe sólidas. Pero mi tiempo en Efeso no fue fácil, ya que enfrenté una de las pruebas más difíciles de mi vida. ¿Cómo me mantuve firme durante la persecución? Te lo revelo en el próximo punto. Persecuciones, permaneciendo fiel bajo prueba. La vida en Efeso no estaba exenta de peligros. Los comerciantes que se beneficiaban del culto a la diosa Artemisa nos veían como una amenaza a su economía y a su sistema de creencias. Las autoridades locales también nos consideraban una perturbación, y la persecución contra la iglesia comenzó a intensificarse. Como líder, me convertí en un objetivo visible para quienes querían silenciar el mensaje del Evangelio. Recuerdo noches en las que nuestros servicios se llevaban a cabo en secreto, con creyentes reunidos en casas, cantando en voz baja y orando por fortaleza. Había momentos de miedo, pero también de una fe inquebrantable. Sabíamos que nuestro sufrimiento no era en vano y que Cristo había sufrido primero por nosotros. Cada golpe, cada amenaza y cada pérdida fortalecían nuestra determinación de seguir predicando su nombre. Durante este tiempo, me aferré a las palabras de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras no solo me dieron valor, sino que también inspiraron a la iglesia a permanecer firme. Las persecuciones no apagaron nuestra luz, al contrario, la hicieron brillar aún más, mostrando al mundo que nuestra fe era verdadera y nuestra esperanza eterna. ¿Cómo mantienes tu fe en medio de la adversidad? Comparte tu experiencia. Pero incluso en medio de las pruebas, Dios estaba obrando en mi vida, llevándome a reflexionar sobre todo lo que había aprendido y vivido. ¿Qué lecciones profundas me dejaron estos años de servicio? Sigue escuchando para descubrirlo. Mi reflexión final, una vida redimida por gracia. Mirando hacia atrás, veía claramente cómo la gracia de Dios había tejido cada hilo de mi vida, desde mi tiempo como esclavo hasta mi liderazgo en la iglesia. Mi fuga, que parecía un error irreparable, fue el comienzo de una transformación que solo Dios podía orquestar. Cada paso, cada desafío y cada reconciliación fueron parte de un plan divino para llevar su mensaje de amor y esperanza a otros. Entendí que mi vida no era solo para mi beneficio, sino para la gloria de Dios.
Todo lo que había sufrido y superado tenía un propósito: mostrar que nadie está fuera del alcance de su redención. La gracia no solo me liberó de las cadenas físicas, sino también de las espirituales, permitiéndome vivir una vida llena de propósito y paz. Sabía que mi testimonio no era mío, era un recordatorio del poder transformador del Evangelio. En mis enseñanzas finales, alentaba a los creyentes a nunca subestimar el impacto que sus vidas podían tener en los demás. Les decía que su pasado no definía su futuro y que, en Cristo, todo era posible. Este mensaje resonaba especialmente entre los esclavos, los pobres y los marginados, quienes encontraban esperanza en mi historia. Era un privilegio saber que Dios había usado mi vida para reflejar su gracia y amor. Dale like si crees que Dios puede transformar cualquier vida, sin importar su pasado. Pero mi legado no terminó ahí, dejó una marca eterna en la iglesia y en las generaciones futuras. ¿Cómo mi vida impactó a la iglesia de manera duradera? Acompáñame en el próximo punto. Mi legado en la iglesia, un mensaje eterno. Mi vida fue más que una historia de reconciliación, fue una declaración de que, en Cristo, todos somos uno. El mensaje que llevé a la iglesia de Efeso y a otras comunidades fue un recordatorio constante de que la fe en Cristo trasciende cualquier barrera. Mi historia se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa ser redimido y reconciliado, no solo con Dios, sino también con nuestros semejantes. El impacto de mi vida se sintió no solo en las iglesias que serví, sino también en las generaciones futuras que leyeron la carta de Pablo a Filemón. Ese mensaje de amor, perdón y unidad se convirtió en una guía para las relaciones cristianas y un recordatorio de que el Evangelio es inclusivo y transformador. Mi testimonio ayudó a moldear la forma en que la iglesia abordaba temas de justicia, igualdad y reconciliación. Al recordar mi vida, me llena de gratitud saber que Dios usó mi pasado roto para construir algo hermoso. No era digno por mis méritos, sino por su gracia infinita. Esta verdad es la que compartí hasta mi último día, asegurándome de que las futuras generaciones entendieran que la redención en Cristo no tiene límites. ¿Qué legado espiritual te gustaría dejar? Comparte tus pensamientos. Pero mi vida no solo inspiró a los creyentes, fue una fuente de esperanza para los marginados. ¿Cómo mi historia tocó las vidas de los esclavos de mi tiempo? No te pierdas el próximo punto. Inspiración para los esclavos, una llamada a la libertad espiritual. Mi historia no solo impactó a la iglesia, sino que resonó profundamente entre los esclavos de mi tiempo. Aquellos que, como yo, vivían bajo cadenas físicas encontraron esperanza al escuchar cómo Dios me había liberado, no solo de mi condición de esclavo, sino de las cadenas internas de la culpa y el miedo. En Cristo, aprendieron que podían ser libres, incluso si sus circunstancias terrenales no cambiaban de inmediato. Recuerdo cómo los esclavos se reunían en secreto para orar y escuchar la palabra de Dios. Mi testimonio se compartía como un mensaje vivo de que la verdadera libertad no depende de los amos terrenales, sino del Rey Celestial. Les hablaba del poder del perdón, de la reconciliación y de la igualdad en Cristo, recordándoles que, aunque el mundo los veía como menos, para Dios eran preciados y amados. En mi servicio en Efeso, trabajé incansablemente para construir puentes entre esclavos y libres, ayudando a derribar las barreras que separaban a las personas en la sociedad. Cada vez que compartía mi historia, veía en sus ojos una chispa de esperanza. No era solo un esclavo liberado, era un hermano que podía caminar junto a ellos, mostrando que Dios tiene un plan incluso en las circunstancias más oscuras. Comparte este video si crees que el Evangelio ofrece libertad verdadera. Pero mi vida no era solo para mi tiempo, su impacto trascendió generaciones. ¿Cómo mi testimonio continúa inspirando a creyentes hoy? Descúbrelo en el próximo punto. Conclusión: Onésimo, el esclavo que se convirtió en hermano. Soy Onésimo, y mi vida es un testimonio vivo del poder transformador de la gracia de Dios.
Pasé de ser un esclavo fugitivo, cargado de miedo y culpa, a un hermano en Cristo, reconciliado con mi pasado y con un propósito eterno. Cada paso en mi viaje, desde la casa de Filemón hasta mi liderazgo en la iglesia, fue guiado por el amor redentor de Dios. Mi historia es una prueba de que nadie está fuera de su alcance y de que en su plan, incluso nuestros errores pueden convertirse en bendiciones. En Cristo encontré libertad, no solo para mí, sino para compartir con otros. Mi vida mostró que el Evangelio tiene el poder de sanar las heridas más profundas, romper las cadenas más fuertes y unir a personas de todos los contextos bajo un mismo propósito: glorificar a Dios. El legado de mi reconciliación con Filemón sigue siendo un ejemplo eterno de cómo el amor de Cristo puede restaurar relaciones y transformar comunidades. Hoy, mi historia sigue inspirando a aquellos que buscan esperanza en medio de la lucha. Para los que se sienten atrapados, mi vida dice: hay un camino hacia la libertad. Para los que cargan culpa, mi testimonio grita: hay gracia para ti. Y para los que buscan un propósito, mi experiencia declara: Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para su gloria. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete y activa las notificaciones para descubrir más relatos de fe y transformación. Que la vida de Onésimo nos recuerde que en Cristo siempre hay un nuevo comienzo.